Discernimiento espiritual tiene que ver con comprender y entender dimensiones que van más allá del aspecto o del espectro físico en el que nosotros vivimos y nos Sí, movemos. Cuando nosotros hablamos de discernimiento espiritual es que yo puedo ver lo que no se ve, es que yo puedo entender lo que la gente quizás normalmente no puede entender. Cuando hablamos de muchas cosas que tienen que ver con el discernimiento espiritual es que podemos incluso ver los demonios, podemos ver o la operación de las tinieblas. así Entonces, es. estamos entrando a una área, a una dimensión donde realmente no es con las condiciones que nosotros tenemos. Entonces, no solamente es el alma que entra en el discernimiento, ni la parte almática, sino que entra toda la esfera espiritual. Porque la gente a veces no entiende algo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido una vez más a este tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. Una vez más, quien te habla, tu amigo y tu hermano Roger Alcántara, y este es su segmento, ¿qué dice el pastor? Aprovechar para darte gracias porque eres parte de esta plataforma, Excelencia Cristiana Televisión. Gracias porque estás ahí conectado con nosotros todo el tiempo. Gracias por esos comentarios. De verdad que tu opinión es de mucha ayuda para nosotros porque nos motiva a nosotros seguir mejorando en muchas áreas de lo que estamos haciendo acá en la plataforma. Queremos invitarte que si es primera vez que usted está ahí conectado con nosotros, tienes que suscribirte, tienes que darle a la campanita, le das donde dice todas para que te lleguen todas las notificaciones de todo lo que estamos haciendo acá en este canal. Todo lo que estamos subiendo te llegará inmediatamente nosotros estrenemos o publiquemos un video. Tienes que invitar a un amigo en todas tus redes sociales. Invita a un amigo a que se conecte con lo que nosotros estamos aquí viviendo en esta plataforma. Grandes hombres y mujeres de Dios están pasando por este lugar. Siempre han estado pasando hombres y mujeres de Dios por acá, por Excelencia Cristiana Televisión. Y en este tiempo, en esta temporada que estamos haciendo el contenido de ¿Qué dice el pastor? Hay hombres y mujeres que están asignados para este tiempo y para esta temporada de ¿Qué dice el pastor? Y hay respuesta que muchas personas estaban esperando. Y de verdad que es una honra y una bendición para nosotros poder ser un puente de bendición para muchos. Llevar esa respuesta correcta que tanto necesitan muchas personas. Así que póngase cómodo, ya usted miró el título, miró la portada, sabe de qué se trata el tema. Es una continuación de un tema muy impresionante que estuvimos hablando acá. Y yo sé que hoy será de gran bendición lo que estaremos aportando para complementar lo que se quedó de este tema. Está con nosotros el pastor una vez más. Y yo sé que muchas personas se identifican con lo que Dios está haciendo en la vida del pastor. Es una bendición que esté aquí con nosotros una vez más. Dios mío, pastor, qué bendición esto en vivo. Usted sabe que no hay luz ahora mismo y hay como un mime, como se dice, un pajarito y me está como haciendo la guerra, pero no voy a decir como usted sabe, los religiosos, de que yo reprendo. No, 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 es un pajarito, pero estamos aquí en vivo. Pastor, bienvenido una vez más a ¿Qué dice el pastor? Gracias, Roger. De verdad que contento de estar aquí en el día de hoy. Esperando que Dios bendiga a cada persona que está viendo este contenido. Siempre pues decimos que hacemos esto con el propósito de que usted sea edificado y hoy no será la excepción. Yo sé que será de mucha bendición. Amén. Pastor, estamos acá para darle la continuación a este tema sobre el alma. Hay muchas personas que querían la segunda parte y acá estamos para poder seguir aportando un granito de arena, como se dice. Y yo sé que hay preguntas y hay respuestas ahí que van a ser de gran bendición para muchas personas. Así que usted que está ahí, póngase cómodo que esto acaba de comenzar. La segunda parte sobre el tema del alma. Y si hay que hacer varios temas, varios partes de este tema, lo seguiremos haciendo. Pero esta es la segunda parte. Cualquier cosa lo invitamos cuando termine de ver puede ver acá está saliendo arriba en la esquina de la pantalla. Esa fue la primera parte, la cual yo sé que será de mucha ayuda para muchas personas. Pastor, para iniciar inmediatamente con la segunda parte, nos gustaría saber, o sea, ¿qué es el alma pura y el alma impura? Mira, delante de Dios las almas son almas. Ahora bien, la Biblia dice que para el impuro todas las cosas son impuras. Hay personas que todas las cosas las ven de una forma o de manera individual. Entonces, la pureza o la no pureza del alma tiene mucho que ver quizás con la parte de cómo la persona está viviendo de manera pues espiritual, de manera
en cuanto a lo que el pecado se refiere. Pero ya de que un alma sea impura o pura, eso no es una condición intrínseca del alma. El alma es alma. Ahora, la pureza o la no pureza del alma tiene que ver con su relación con Dios. Una persona que tiene una relación constante con Dios, que tiene comunión con Dios, que la presencia de Dios está en su vida, pues entonces se podría definir así. Alguien podría decir, es un alma pura, es un alma en paz, es una persona que vive conforme a los preceptos de Dios. Pero al final de cuentas no es una condición de que haya un alma pura o no impura, sino que el alma peca, y como peca entonces puede estar alejada de Dios o apartada de Dios en cierto momento. Amén. Eso puede cambiar porque la restauración está ahí, y eso es lo que pasa con todos nosotros cuando venimos a servir al Señor. Cuando Dios hizo a Adán, no lo hizo para pecar. El hombre pecó, pero Dios no lo hizo para que el hombre sea un pecador. Entonces, cuando la gente entiende esto, entiende que el alma la hizo Dios a imagen y semejanza suya. Por eso es que Adán es hijo de Dios en la definición genealógica. Entonces, tenemos que entender eso. Nosotros nos parecemos a Dios, nuestra verdadera identidad es como hijos de Dios. Entonces, ya la impureza del alma entra con el pecado. A medida que la gente peca, pues la gente entonces empieza a sacar estos conceptos a esta parte ya de calificar el tipo de alma por cómo la persona está o en qué condición se encuentra. Así es, pastor. Entonces, qué es lo que permite que los seres vivos tengan vida? ¿El espíritu o el alma? Mira, vuelvo otra vez al Génesis, que allí es donde empieza el relato sobre el primer hombre vivo en la tierra. Y la Biblia dice que Dios sopló aliento de vida. Lo que permite la vida es el aliento de Dios. Entonces, ese ruá, ese aliento de Dios, ese espíritu que Dios sopla, a todos los seres humanos le da vida. Por eso es que hay personas que no son creyentes, que son ateos, que no le sirven a Dios, que son inconversos, que son impíos, pero viven. Porque lo que da vida es el Espíritu de Dios, sobre todo ser humano. Ahora bien, el alma contiene la vida, pero no está la vida en el alma en el sentido de origen. O sea, lo que origina la vida es el Espíritu de Dios. Por eso la vida está guardada en Jesús, por eso la vida viene de parte de Dios. Ahora, lo que Dios hace es que Dios le da al alma parte de lo que es Dios como herencia. Entonces, Dios en el hombre ha puesto eternidad, dice Eclesiastés. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que alcance el hombre a entender lo que hizo Dios desde el principio hasta el final. De ahí que hay personas que hablan de la eternidad o la inmortalidad del alma, porque Dios puso en la creación eternidad, dice la Biblia, en el corazón del hombre. Pero dice que el hombre no alcanza a entender lo que hizo Dios desde el principio hasta el final, porque la eternidad no entra en el concepto de pasado, presente y futuro. Entonces el hombre no entiende esa parte multidimensional y de esa dimensión en la que Dios se mueve y en la que Dios opera. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, es que podemos entonces interpretar de cierta manera qué es esa parte que estamos hablando en cuanto al alma y en cuanto a la condición del alma. Amén. Pastor, usted sabe que muchas personas dicen que las plantas, la naturaleza, como que obedece a un buen trato que se le da. Se puede decir que si no se le da el buen trato que tiene que darse, no crece. O sea, no puede fluir lo que ellos siembran, ¿verdad? Ahora, el alma, como creen muchas personas, el alma puede tener puede estar en la naturaleza, porque usted sabe que vemos que hay muchas personas, muchas creencias en diferentes países que creen en eso. Sí, hay gente que habla de eso y eso no tiene ningún, bueno, no voy a decir ningún sentido. Lo que pasa es que, mira, toda la creación tiene esencia de Dios. Así es. Que era un pensamiento filosófico sobre que Dios está en todas partes y en todo lugar y en todas las cosas. También tiene que ver con el Dios panteísta de Spinoza, el Dios que decía Albert Einstein que creía en el Dios de Spinoza. Un Dios que es impersonal. Y eso no es real, porque la Biblia habla de un Dios personal, de un Dios que tiene relación y se revela al hombre. Tiene relación con el hombre. Entonces, en esa revelación de Dios al hombre, que interactúa con el hombre que tiene la condición de conocer y entender a Dios. Las plantas no. Los animales no. Los animales y las plantas pueden reaccionar a un trato del ser humano, pero no tienen una reacción en cuanto a lo que a Dios se refiere. O sea, una planta no interactúa con Dios, un animal no interactúa con Dios.
y los animales no entran en la salvación y en el reino, y eso está definido en la Biblia. Sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de atribuirle parte de lo que es el ser del hombre a cualquier otro tipo de ser vivo, porque las plantas y los animales son seres vivos, pero no son seres almáticos. Es una condición especial del hombre, el tener alma. Entonces, las plantas no tienen alma, la naturaleza no tiene alma, la tierra no tiene alma. Entonces, cuando usted lee un texto que la tierra clama por la sangre de los justos que ha sido derramada sobre ella, váyase a la figura retórica. No se vaya a malinterpretar las cosas. Porque también la gente malinterpreta. Hay un texto bíblico que dice que los árboles dan palmadas de aplauso. Sí. Entonces, la creación, está Dios en toda la creación, pero la creación, para que lo podamos entender más fácil, no es consciente. Así es. O sea, ¿quién tiene conciencia en la creación? El hombre que tiene alma. Las plantas no tienen conciencia, los animales no tienen conciencia. La materia que está en el universo es una materia inconsciente. No es absurda porque se puede estudiar y se puede conocer, pero no tiene conciencia. Ahora, lo que sí tiene es información. Y ahí es donde Dios también está, porque toda la creación fue hecha por la palabra de Dios. En las plantas está la palabra de Dios, en los animales y en todo lo que hay en la materia. Energía visible, cosas invisibles, allí está la información de Dios. Entonces, eso hace que todo tenga parte de Dios en sí para vivir, porque la codificación de Dios es lo que hace posible la vida. De ahí es que todo tiene una codificación que trae las condiciones en las que debe vivir y cómo. Entonces, no hay forma de que haya vida si no es bajo el orden que Dios ha establecido. Y ese es un problema que choca con la ciencia, porque la ciencia no quiere muchas veces aceptarlo, o la falsamente llamada ciencia, como decía el apóstol Pablo. Entonces, ni las plantas, ni los animales, ni ningún tipo de astros, ni el sol, ni las estrellas, ni la luna, que antes se creían que eran dioses, en las creencias que habían en la ignorancia del hombre en la antigüedad, tienen alma. Son seres vivos en la mayoría de los casos, en muchos de los casos, pero al final su composición tiene que ver con un diseño de Dios y por lo tanto tienen contenido de Dios en ellos para poder tener vida y existencia. Amén. Pastor, el discernimiento espiritual tiene que ver con comprender el alma. El discernimiento espiritual tiene que ver con comprender y entender dimensiones que van más allá del aspecto o del espectro físico en el que nosotros vivimos y nos movemos. Cuando nosotros hablamos de discernimiento espiritual es que yo puedo ver lo que no se ve, es que yo puedo entender lo que la gente quizás normalmente no puede entender. Cuando hablamos de muchas cosas que tienen que ver con el discernimiento espiritual es que podemos incluso ver los demonios, podemos ver la operación de las tinieblas. Entonces, estamos entrando a una área, a una dimensión donde realmente no es con las condiciones que nosotros tenemos. Entonces, no solamente es el alma que entra en el discernimiento, ni la parte almática, sino que entra toda la esfera espiritual. Porque la gente a veces no entiende algo. Dios es espíritu. Pero los seres que Dios crea, Dios pone espíritu en ellos. Así es. Muy diferente. Sí. Entonces, para que tengamos vida. Entonces, en esa misma esfera hay dimensiones donde los seres espirituales se desenvuelven y tienen una esfera de alcance. Por eso la Biblia habla de diferentes dimensiones, primero, segundo, tercer cielo, dimensiones celestiales, en los aires, donde están las regiones celestes, donde están los espíritus inmundos que hacen guerra para que muchas cosas espirituales no lleguen al creyente o no se manifiesten. Entonces, eso se da en dimensiones que no son físicas. ¿Cómo yo lo puedo discernir? Cuando yo vivo en el espíritu. Entonces, el discernimiento espiritual es cuando el alma entra en una vida espiritual. Entonces, el alma puede discernir cosas que en la carne no se disciernen. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, para yo tener discernimiento espiritual, tengo que tener una vida en el espíritu. Más allá de una vida almática, sino que una vida donde está amalgamada el Espíritu Santo, que es la que sana el alma y es la que trae la verdadera conciencia de conocimiento real de las cosas, más allá de lo visible. Por eso entra el nivel de fe. El nivel de fe entra en ese mismo nivel de lo que es el discernimiento, porque la fe puede ver lo invisible. Cuando la Biblia habla de las intenciones del corazón, ¿se refiere al alma? Mira, hay muchos textos bíblicos que muchos estudiosos lo han interpretado como que en algunas ocasiones el corazón allí representa el alma. Pero resulta que la Biblia habla de que el corazón emana la vida. En el corazón hay una situación que se da por la composición físico-espiritual. Cuando nosotros tenemos sangre que corre por nuestro torrente sanguíneo, por todas nuestras arterias,
pues lo que tenemos dentro es la vida. Y eso la Biblia lo expresa en varios libros, en Levítico, que la vida del hombre está en la sangre. Incluso por eso una de las prohibiciones, tanto del Antiguo como del Nuevo Pacto, es no ingerir sangre, no comer animal con su sangre. El ser humano no puede consumir sangre porque el Señor dice que allí está la vida. Entonces, en esa condición que el Señor muestra de que la vida está en la sangre, hay una revelación más allá de la ciencia, más allá de la parte científica. Entonces, se ha comprobado que un ser humano sin sangre no tiene vida. Así es. Porque la vida sale del cuerpo. Ahora, en la sangre hay una composición físico-espiritual. Yo le llamo así porque Dios sopló aliento de vida en el hombre. En la sangre no solamente hay una parte líquida, también hay una parte que es gaseosa, que es la parte del oxígeno. El oxígeno entra también en esa parte de la sangre y es la que oxigeniza el cerebro y puede permitirnos a nosotros tener conciencia. Cuando no tenemos oxigenación en el cuerpo, no nos purifica el cuerpo y entonces estamos propensos a la muerte rápidamente. Entonces, una persona que le falte 5 minutos de oxígeno en el cerebro se murió. Entonces, hay una composición físico-espiritual. Entonces, tenemos que entender eso. Entonces, esa composición físico-espiritual que viene del soplo de Dios, que tenemos que entenderlo, es la que permite que el alma tenga esa condición que tiene como la vida que está en el hombre, pero amalgamada a todo el ser, cuerpo, espíritu y alma. Amén. Pastor, yo sé que muchas personas ahora se van a identificar con esta pregunta porque tiene que ver con la muerte de los niños, ¿verdad? Cuando los niños mueren, la gente se pregunta, ¿se va automáticamente el alma o vuelve a Dios o se va a un lugar de descanso? O sea, la gente se pregunta mucho sobre esto. ¿Qué usted tiene que decir? El alma de los niños. Bueno, mira, es que en los niños, en la Biblia, desde el punto de vista bíblico, lo que se entiende es que al no tener conciencia de pecado, entran automáticamente en la salvación. Dios dice que hay que ser como niños. Jesús hablando dice que dejar que los niños vengan a Él porque de los tales es el reino de los cielos. Cuando Él lo dice así, pues lo está expresando. Si Jesús está diciendo que de los niños es el reino de los cielos, no está hablando solamente de los cristianos que tienen que vivir como un niño naciendo en el espíritu, está hablando también de esos niños que iban a ir en ese momento. Y cuando tú vas a la ciencia, un niño menor de 5 años no tiene ningún tipo de condición de hacer un discernimiento sobre nada, sino que a partir de cuando ya se madura esa parte del cerebro que ya ha crecido y no solamente tiene la memoria, sino que también tiene la parte del juicio, donde puede decidir y también puede establecer un juicio de valor sobre lo que está haciendo. Entonces, ya cuando entra esa madurez en el niño, de que ya no solamente su cerebro físico, sino también la parte espiritual ha entrado en un crecimiento porque ya va entrando en una formación. A los niños tú los formas. Hay gente que lo adoctrina a los niños para que sean de tal o cual religión. Yo no estoy de acuerdo con eso en esa parte porque yo entiendo que a partir de que la persona ya tiene una condición individual de razonamiento, la persona tiene que tomar una decisión. Eso es lo que la Biblia enseña, una decisión. Sí, o sea, cuando yo no puedo empujarlo a que sea de tal o cual religión sin un razonamiento que él pueda entender y tomar una decisión propia. Porque eso puede causarle un daño en el futuro. Es mi punto de vista. Entonces, para mí, los niños, si mueren en una edad donde no tienen esa capacidad de conciencia y esa actitud de hacer cosas incorrectas como adultos, como ha pasado. Hay niños incluso que están encarcelados y presos, hablando de manera ya humana en muchos países y aquí, porque han cometido actos que son de adultos. En Estados Unidos ha sucedido. Niños que han hecho cosas atroces con 12, 14 años, que son cosas que no se percibe que un niño pueda hacerlas. Entonces lo juzgan como adulto. Entonces, yo creo que en Dios pasa lo mismo. Yo creo que Dios es justo y puede juzgar a un niño si lo que comete lo hace como adulto, con una conciencia. Un niño, digo, de 12, 10. ¿A partir de qué edad puede ser un alma juzgada? Vuelvo y repito que a partir de los 5 años ya el cerebro cambia su condición. De los 1 a los 5 años el cerebro está ocupado en crecer. Las capacidades cognitivas, las capacidades de conciencia no se generan ya sino hasta a partir de ahí, porque los primeros años lo que está es trabajando en su crecimiento. Por eso la memoria se borra, por eso la mayoría de las personas no recuerdan nada de sus primeros años de vida. Esa data no está en el cerebro humano, igual como no está la data de nosotros. Nosotros creemos que está aquí el conocimiento y las cosas que nosotros podemos establecer.
Sin embargo, hay una data que no está en el cerebro. Por poner un ejemplo, funciona como las nubes en el internet. Entonces, eso lo revela Dios y lo muestra en la Biblia. Y hay textos bíblicos que pueden corroborar eso. Sí. Incluso cuando hombres de Dios pueden extraer datos de otra persona y conocimiento de otra persona que ellos no tienen en su mente, de dónde lo extrajeron. O sea, hay una parte espiritual que opera allí que entra en una profundidad. Entonces, el niño, para mí, a partir de los 6, 7 años, ya empieza a tener una conciencia. Y ya a partir de ahí, de los 8, 9, 10 años, los niños pueden hacer cosas de adultos muchas veces conscientemente. Entonces, yo creo que Dios lo va a juzgar en función de eso. Amén. Pastor, ahora viene, antes de hacerle esta pregunta, quiero tocar de que hay muchas culturas, ¿verdad? Hay muchas culturas, diferentes religiones, hay muchas personas que tienen su creencia en una cosa, otra en otra, y lo cual se respeta, ¿verdad? Pero ya hablando a profundidad sobre este tema del alma, el alma es juzgada de forma distinta conforme a la cultura donde la persona se desarrolla. Mira, eso es una pregunta muy interesante la que tú acabas de hacer. Amén. Porque la gente habla mucho de los indígenas, de personas que viven en lugares remotos, que vivieron en culturas donde no conocieron el evangelio como nosotros lo conocemos hoy. Así es. Entonces, desde mi punto de vista, Dios es justo. Así es. Eso es lo primero que hay que entender. Aparte de soberano, es justo. Porque hay gente también que entiende que nadie se puede perder. Sin embargo, la Biblia habla de gente que se va a perder y de gente que se pierde. Y todavía hoy se está perdiendo gente. Sí. O sea, hay almas que se están perdiendo y que se van a perder. Entonces, tenemos que entender esa parte también. Entonces, no podemos entrar en un sentimentalismo. Ay, que eran miles de millones, que eran cientos de millones. Es que los mismos que pueden perderse pueden salvarse. La Biblia habla de un número que Dios tiene. Entonces, Dios puede salvar miles de millones de seres según el número que Él entienda perfecto para la composición de su reino. Porque la reproducción del ser humano es aquí. Después que estemos en el reino no va a haber reproducción. Entonces, las culturas adoptan creencias conforme a lo que su conciencia y su entendimiento en el momento le dicta. Entonces, Dios va a juzgar en la medida de la condición en la que se vivió en ese tiempo. Por ejemplo, los que vivieron bajo la ley son juzgados bajo la ley. Los que vivimos después de que ese pacto cambió y entró el pacto de la gracia del Señor, somos juzgados con otras condiciones. Y eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, es lo mismo para todos. La Biblia dice que toda la creación, Romanos capítulo 1, da testimonio de la grandeza de Dios. Entonces, muchas veces, en muchas de esas culturas, la gente veía la grandeza del sol, la grandeza de la luna, de la naturaleza, y para ellos era su Dios. Sí. Ahora hay que ver cómo esas personas vivían y qué relación Dios tenía con ellos. Porque también hay que ver cómo Dios se le acerca. En la soberanía de Dios, Dios se puede acercar a ciertas culturas de la manera que Él quiera. Escuche lo que estoy diciendo. Hay cosas que nosotros desconocemos y que las vamos a desconocer. Hay gente que especula sobre esto y es una especulación válida. O sea, Dios en soberanía, a culturas que nosotros nunca le vamos a llegar quizás o que no le llegamos en algún momento que existieron, Dios pudo haberle llegado. Sí. Entonces, hay cosas que no se pueden a veces negar rotundamente porque Dios la puede hacer. Pero yo creo que Dios va a juzgar a las culturas de acuerdo a su justicia. Como Dios es un juez justo, no de acuerdo a las obras a veces, ni de acuerdo siquiera a si conocieron a Cristo o no, sino de acuerdo a la justicia de Dios. Entonces, en la justicia de Dios, Dios establece la salvación con una manera establecida. Sí. Cuando lo vemos para nosotros, que somos los que hemos recibido a Cristo, hay una forma de salvarse, aceptando y confesando a Cristo. Pero los que vivieron antes de Cristo no tenían que confesar a Cristo. No importa cuál cultura sea. Sí. ¿De dónde vienen las diferentes etnias y culturas principalmente registradas en la Biblia? De la Torre de Babel, capítulo 11 de Génesis, donde se confunden los lenguajes y la gente se dispersa por todas partes del mundo. Eso tiene una explicación para entender por qué había personas en diferentes tiempos habitando en diferentes partes del mundo con diferentes idiomas, rasgos de piel y demás. O sea, Dios causó una situación para que eso sucediera. Ahora, ¿todas esas personas se salvaron? Posiblemente no. Muchas se perdieron. ¿Cuántos se perdieron en el diluvio? O sea, es que Dios tiene una relación diferente con la gente de acuerdo a la dispensación de los tiempos. Hay un tiempo antes del diluvio, hay un tiempo que se llama el periodo de la inocencia, hay un periodo antes del diluvio, postdiluviano, hay un periodo de los patriarcas, hay diferentes tipos de periodos. Hay un periodo del pueblo de Israel, de los israelitas, de los judíos, hay un periodo de la iglesia. O sea, y usted va a encontrar en la Biblia diferentes tipos de periodos en diferentes lapsos de tiempo de la historia. Entonces, no importa la cultura tan alejada o cercana que sea de nosotros, Dios tiene un trato con esas personas diferentes. Y yo creo que la justicia de Dios
es la que va a premiar ahí y su soberanía. Amén. Pastor, entonces, ¿qué podemos decir sobre lo que dice la gente de que ya hay personas que están perdidas? O sea, que hay personas que tienen vida, que están viviendo, pero que ya están condenadas, que no se van a salvar. Bueno, la Biblia habla de hijos de perdición, lo habla con Judas, lo habla con otros. ¿Y a qué se refiere sobre eso? Entonces, lamentablemente, vuelvo y repito el tema del asunto del sentimentalismo del hombre, que no entiende el carácter de Dios, de perfección y de justicia. Dios conoce las cosas de antemano. Así es. O sea, de antemano Dios sabe lo que va a suceder. O sea, ya sucedió en Dios las cosas. En Dios no existe pasado ni futuro. En Dios existe un presente eterno. Porque Dios es un ser atemporal. Y a la gente se le hace difícil entender ese tipo de cosas. Entonces, como Dios sabe quién se salva, quién se pierde, no es un asunto de que Dios estableció su perdición. Entonces, mucha gente se ha perdido, mucha gente se está perdiendo y mucha gente se va a perder. Pero, ¿qué dicta esa perdición? Su condición espiritual. La salvación es una decisión. Así es. Lo que la gente llama libre albedrío se da en un solo punto de la historia del ser humano. ¿Cuál es? Cuando usted decide si quiere seguir siendo esclavo del pecado y de Satanás o si quiere ser siervo de Jesucristo. En ninguna de las dos usted se gobierna. Así es. Escuche bien, porque con el libre albedrío hay una situación Sí. que deberíamos explicarlo más adelante en un programa. Sí. Porque es que cuando usted es esclavo del pecado, usted no es libre. Entonces no hay libre albedrío. Así es. Usted hace lo que el pecado lo induce a hacer, el error. Cuando usted acepta a Cristo, usted tiene libertad, pero una libertad para hacer lo bueno, no para hacer lo que usted quiera. Si usted me dice a mí que usted es libre siendo cristiano para usted pecar, entonces usted es un carnal. Sí, hay problemas. Entonces hay que entender las cosas en su justa medida. Ser siervo de Cristo, ser esclavo de nuestro Señor Jesucristo es diferente a ser esclavo de Satanás. Así es. Porque ser siervo de nuestro Señor, ser un servidor del reino, significa que yo me negué a lo malo en el momento que tomé la decisión de tomar el bien y la vida. Así es. Entonces es una decisión la salvación. Entonces esa decisión la toma todo ser humano en su vida. Dios le da esa oportunidad. Usted decide entre hacer el bien y hacer el mal. Escucha bien. O sea, y hablamos ahorita de las personas que en diferentes culturas se pudieron salvar o no. Sí. Si Dios le pone a esa persona entre hacer el bien y el mal, en tiempos donde Jesús no se había manifestado como hombre y esas personas escogieron el bien, es posible que la justicia y la misericordia de Dios lo salve. Porque Dios dice, yo he puesto delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge el bien para que te vaya bien, escoge la vida para que viva. Eso es lo que Dios hace. Hay una decisión que el hombre tiene que tomar sobre su vida y lo que va a hacer, entre lo bueno y lo malo. Y a partir de que el hombre pecó, el hombre obtuvo la conciencia entre el bien y el mal. Eso fue lo que al hombre le sucedió. Dice que tomó del fruto del conocimiento del bien y del mal. Ahora, ¿cuál es el asunto después de conocer el bien y el mal? Que antes no conocía el hombre lo malo, sino que ahora lo conoce los dos, no hacerlo. Y al no hacerlo es una decisión. Y de ahí que puede salir el término de libertad, que no es libre albedrío porque eso es un pleonasmo. Albedrío es ser libre y libre es libre. Entonces yo digo libre albedrío, estoy diciendo libre, libre. Así es. Entonces la verdadera libertad que la Biblia habla, por ejemplo, en Juan capítulo 8, donde Jesús dice, y conoceré la verdad y la verdad los hará libre. Y luego dice, el que conoce, el que se mantiene en mi palabra es verdaderamente libre. Está haciendo un énfasis de una verdadera libertad porque hay una farsa. Entonces la falsa libertad es lo que la gente llama libre albedrío. La salvación entra en ese punto porque la gente entiende que puede decidir salvarse, pero es una decisión. De ahí en adelante ya la salvación no tiene ningún tipo de compromiso. Si usted decidió por Jesucristo, usted será salvo. Ahora, si usted reincide en el pecado habiendo confesado a Cristo, pues usted no será salvo porque sigue siendo esclavo del pecado. Y la paga del pecado es muerte. Así es. Pastor, entonces, ¿qué se puede decir sobre qué es un alma libre? Un alma libre es un alma que tiene el Espíritu Santo de Dios. Un alma que tiene el Espíritu Santo anda en libertad. Una definición que se le da al Espíritu es que el Espíritu es como el viento, según la Biblia. Sí. La Biblia habla de la comparación del Espíritu con el viento, en el sentido de que el viento no se sabe ni de dónde viene ni hacia dónde va. Entonces, eso se habla del Espíritu. Es algo como muy confuso para algunas personas porque es indeterminación. O sea, no hay determinismo, sino indeterminación, que es lo mismo que está pasando con la mecánica cuántica en lo que se ha ido estudiando en las profundidades de la ciencia, que hay un principio de incertidumbre donde no se pueden saber las cosas con cierta precisión porque hay millones de probabilidades o miles de millones de probabilidades de que una cosa sea o no sea. Y eso trae confusión muchas veces a la gente que no tiene entendimiento. Un alma libre puede ser y no ser. O
O sea, un alma libre puede hacer y no hacer. Un alma libre tiene condiciones que van más allá de las limitaciones físicas que nosotros tenemos. Por eso es que el apóstol Pablo, por ejemplo, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él entendía que su alma, mientras estuviera en el cuerpo, estaba como presa, porque el cuerpo está arropado del pecado, contaminado con el pecado, y el único destino del cuerpo es la destrucción. Sí. Todos los cuerpos humanos serán destruidos en el polvo. Ahora, el alma, en su condición de libertad, cuando sale del cuerpo, cuando tiene esa división, esa separación, entonces entra a otra dimensión, que de ahí pasa a las dimensiones que vienen luego más adelante en la transformación. Entonces, la salvación, en el término original del hebreo, es yasha. La palabra yasha significa andar libre, andar a sus anchas, sin que nadie te persiga. Entonces, la gente entiende la salvación en dos puntos, que son las definiciones que se le dan. Una es ser librado de un peligro inminente y otra es ser libre. Entonces, ambas se aplican al término salvación. Ahora, la libertad de los hijos de Dios se manifiesta en el alma, que es la manifestación de los hijos de Dios. Porque mientras estamos aquí tenemos limitaciones. No es que estamos encarcelados ni encadenados, pero las limitaciones no nos permiten tener eso que es la libertad del alma, de hacer cosas que en el alma se pueden hacer, que en el cuerpo físico no. Jesús lo muestra en la resurrección. Así es. Amén, pastor. Entonces, si el alma de una persona estaba en el lugar de tormento, ¿aún así puede ser resucitado? Claro que sí. La Biblia habla de resurrección de ambas personas. De los que mueren en pecado y de los que mueren en santidad. Hay dos resurrecciones. Una resurrección para salvación y una resurrección para condenación perpetua. Entonces, lo que pasa es que no entendemos el lugar del tormento. No entendemos las dimensiones que hay fuera del plano físico y la gente entonces empieza a sacar conclusiones. Porque hay un lugar preventivo para las almas, que es lo que se puede llamar infierno, que es una cárcel, donde también hay lugares o dimensiones donde están espíritus encarcelados, según la Biblia lo establece en el libro de Judas, por ejemplo. Entonces, hay espíritus encarcelados, demonios, pero también hay almas que van a un lugar que no fue hecho para ellos. La Biblia dice en los evangelios que el infierno no fue hecho para el hombre, sino que fue hecho para Satanás y sus ángeles. ¿Para qué? Para ser reservado para el juicio y la condenación que ya Dios ha determinado. Satanás no tiene apelación. Los demonios no pueden apelar. Sin embargo, están en cárceles. ¿Por qué? Porque hay un proceso que Dios está agotando con nosotros. Y por eso ellos tienen que estar encarcelados, muchos de ellos. Porque su destrucción puede ser de manera terrible para la humanidad si estuviesen sueltos. Entonces, por la capacidad y la dimensión en la que Dios lo creó. Entonces, el hombre va a un lugar de tormento para luego ser despertado. Pero eso es temporal. ¿Y para qué despertado? Para el juicio segundo. Para el juicio después de la muerte. Para la muerte segunda. Eso es lo que la Biblia dice. Hay un juicio después de la muerte física. Entonces, para el juicio, para que lo entendamos en un término humano, cuando a una persona lo toman preso preventivamente, que es una de las medidas más gravosas que se hace para una persona cuando lo llevan a someter a la justicia. Aquí en República Dominicana funciona así, yo no sé en algunos otros países. Que las personas son presos preventivos. Sí. Aquí hay muchos presos preventivos, aquí hay miles de presos preventivos que no han sido condenados definitivos, que están esperando la sentencia de un juez. En el caso de Satanás y los ángeles que están en el infierno y en esos lugares de cárceles espirituales, ya tienen una condenación. Sí. Es como cuando las personas lo condenan a pena de muerte, pero esa pena de muerte la ponen para 5 meses a partir de ahora. Sí. Están presos, pero no significa que tienen opción de libertad, sino que están esperando su destrucción, su muerte, su sentencia definitiva. Su destino, ya. Su sentencia definitiva, que un juez le ha establecido como su destino. Así es. Entonces, en el creyente, en el que muere sin Cristo, también sucede lo mismo. Porque el que muere sin Cristo ya no tiene opción de salvación, no tiene opción de arrepentimiento, ya se perdió. Y esa alma no va a salir al purgatorio, no va a ir a ningún lugar para salir a salvarse. Ya está condenada. Ahora lo que está esperando es el tiempo de esa resurrección, que es el tiempo que se percibe en el término humano, que en esa dimensión no existe. Entonces, la parte del que muere en Cristo, esa alma va a un lugar de descanso. Y eso es lo que la Biblia enseña, en todo el contexto bíblico, que hay dos lugares. Uno de tormento o de encarcelamiento y uno del descanso, porque el cristiano no muere. En el término bíblico se aplica a dormir, sí, porque será levantado. Tampoco muere el que muere sin Cristo, sino que va a un lugar de tormento, pero luego
Después del juicio, que es el lago de fuego que está establecido en Apocalipsis, viene la segunda muerte. Y de ahí el tema de la muerte del alma. Pastor, entonces, ¿qué podemos decir en este caso? Y es de que sucede mucho en muchos países que las personas saben que murió un familiar, pero ellos son cristianos y el familiar que murió no era cristiano. Ellos entienden que ellos se metieron en un ayuno, en un cilicio y estaban orando tremendo, según ellos, en Dios. Y que entonces ellos vieron el resultado de lo que estaban buscando y era de que Dios les revele de que tuvo misericordia y se salvó su tío, su tía, su mamá, su papá. ¿Qué tenemos que decir sobre eso? Esos son inventos de la imaginación humana y del deseo del corazón del ser humano de que sus seres queridos se salven. Y hay un papel importante en la parte emocional y en la parte sentimental, con la cual jugaron mucho en la iglesia de aquellos siglos del papado de León X, cuando se estableció la bula papal de poder llevar a la gente del purgatorio pues a la salvación. La gente pagaba para eso, que fue lo que rebosó la copa para lo que tenía que ver con la reforma protestante a partir de Juan Hus, Wycliffe, Martín Lutero, por allá por el siglo XV, que eso ya pues llenó la copa. ¿Cómo es posible que una persona después que muera, tú lo vas a sacar del purgatorio o de cualquier lugar, del limbo, donde tú lo quieras llevar, para llevarlo al reino de los cielos, cuando bíblicamente eso no tiene ningún tipo de asidero? Entonces eso se enseñó y eso se manipuló la emoción de la gente, porque tú que tengas un ser querido que falleció y que tú quieres que esa persona esté en un buen lugar y tú tienes dinero, pues tú vas a pagar por su salvación. Pero ¿qué dice el Salmo 49? Que la salvación es de un gran precio y que ninguno puede pagar por ella. Nadie puede pagar por la salvación de su hermano. Entonces, como es de un gran precio, que tampoco es gratis, la gente está confundido con eso. Lo que pasa es que alguien pagó por ella, usted no tuvo que pagar. Hay gente que dice la salvación es gratis. Y son de los conceptos que yo desconstruyo, porque Jesús pagó un precio por nuestra salvación. Y escuche esto, el precio más alto que se puede pagar por cualquier cosa. Porque se pagó con su sangre y con una sangre perfecta. Él no pecó. Fue injustamente que lo condenaron. Así mismo es, Cuquet. Entonces, el precio más alto que se puede pagar por algo lo pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando usted me dice a mí que la salvación es gratis, usted no conoce el evangelio. Porque incluso el ser cristiano es un sacrificio. Y es todavía más terrible porque dice que es un sacrificio vivo. Yo no estoy muerto, yo estoy vivo y estoy sacrificando la carne y la crucifico con mis pasiones y mis deseos para servirle a Cristo. Entonces hay un sacrificio. Ahora, Dios nos regaló la salvación y por eso es gratis para nosotros. Pero ya alguien pagó por ella. Es como cuando yo te hago un regalo, Roger. Yo compro esta Biblia y te la regalo y dices, wow, esta Biblia me salió gratis a ti, pero yo la compré. Entonces no es gratis la Biblia. No. Tú la obtuviste gratis. Entonces hay que darle gracias a Dios por eso. Amén. Que nosotros no tenemos que hacer nada, ya Cristo lo hizo. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer lo que Dios dice que debemos de hacer en la obediencia. Entonces, el decirle a una gente que su ser querido va a salir de cualquier lugar para ser salvo por una oración, por una misa, por una liberación, por un rezo, eso es una mediocridad, es una estupidez, es una manipulación, es una extorsión, es un engaño. En cualquier religión, en cualquier lugar que usted vaya, le estén enseñando cosas donde usted puede interferir con almas, con muertos, con una serie de cosas que se quiere enseñar. Gente que dice que hablan con los muertos y todo eso. Eso es mentira, es una falacia. Pastor, usted se está metiendo muy profundo. Es una falacia. No, pastor, porque hay mucha gente aquí en el país, pastor, mayormente acá en este país dominicana, que usted sabe que la gente cuando se muere un familiar, se muere una persona, desde que se mueve la mata, usted sabe el viento, ellos dicen el alma está por ahí, y cuando usted sabe cuando que Dios la saque de pena y la lleve a descansar. Hábleme de ese asunto, porque hay gente que usted lo ve diciendo, wow, ese muchacho tan joven. Dije que ese muchacho tan joven y todavía no era su tiempo. O sea, ¿qué le podemos decir a la gente sobre eso? Es que la muerte no tiene que ver con edad ni con tiempo. Incluso nosotros tenemos una percepción del tiempo muy errada, fuera de la verdad. En Dios no existe el tiempo. Entonces, como todo eso se da en el plano espiritual, una persona que muere siendo niño, como una persona que muere de 120 años, es un muerto igualito. La salvación de un niño acabado de nacer, como la salvación de un alma de 40, 50, 60 años, es la misma. En Dios los pecados no son grandes ni pequeños, los pecados son todos iguales. Si usted es mentiroso, blanco, negro, mentira, blanco, negra, usted es un mentiroso. Y la Biblia dice que el que hace mentira es hijo de Satanás, porque Satanás es mentiroso desde el principio. Entonces, padre de mentira. Entonces hay que entender las cosas. Hay gente que quiere poner las cosas en un estándar. Entonces,
el venir a decir que no, que yo vi el alma de fulano, usted en su sentimiento, en su ilusión, en su imaginación, usted puede ver no a fulano, usted puede ver lo que usted quiera. Hay gente que han dicho que han visto a Dios y la Biblia dice que a Dios nunca nadie lo ha visto. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A Dios o al hombre? Entonces hay que creerle a lo que Dios dice. Sí. Entonces, hay un texto bíblico muy distorsionado que tiene que ver con la divina de Endor y Samuel, que ha traído muchas situaciones a la gente para hablar de los muertos. Sí. Porque hay una serie de cristianos que han dicho que fue el mismo Samuel que subió. Y eso no tiene sentido bíblico. Ningún tipo de sentido bíblico. Ninguno. Usted tiene que explicar ese asunto ahora porque hay mucha gente ahí. No, porque estamos en el tema. La gente habla de que los muertos y que si las almas. Por eso no tiene ningún sentido bíblico. ¿Por qué razón no tiene ningún sentido bíblico? Uno, ya lo mismo que ese que le habló a Saúl, le dijo, ya se lo había dicho Samuel en vida. No hay razón de repetirle lo mismo. Ya lo sabía. Que había sido desechado y que ya estaba listo para abandonar lo que Dios ya le había quitado, que era la parte del reino y todo lo demás. Entonces, la divina de Endor no invocó, en el texto no invocó, o sea, no llamó a nadie, se apareció eso. Entonces, hay cosas que pueden suceder, que Dios puede permitirlas. Y hay cosas que los espíritus inmundos pueden hacer, incluso con imitar. Hay mucha gente que dice, yo escuché, bueno, hay gente que va a fiestas que hacen aquí en el país, a supuestos santos que son ídolos, y en esas fiestas se tocan palos, se hacen una serie de rituales, y se montan supuestamente seres en persona, y donde aparecen personas hablando de que eran el espíritu de fulano. Ajá. Incluso hay personas que van donde hechiceros y adivinos, y también le hacen esa musaraña, le hacen esa manipulación de que el espíritu de tu papá te está hablando. Y son que demonios que habitan en esos hechiceros, en esos adivinos, y que pueden imitar incluso voces y pueden tener esa capacidad incluso de ser ventríloco. Sí, es cierto. Pues si una persona en el mundo puede ser ventríloco, una persona endemoniada puede serlo, puede hablar con la boca cerrada. Y usted cree que le está hablando un ser espiritual. Entonces hay cosas que hay que entender en su justa dimensión. Hay muchas lecturas que se le puede dar a eso. Ahora, lo que sí usted puede estar seguro es que los muertos no hablan, que los muertos no salen, que los muertos nada saben, que los muertos van a lugares que Dios lo envía. Ahora, hay algo que tenemos que siempre establecerlo y es que Dios es soberano. Hay espíritus de Dios que pueden aparecer como personas. Hay ángeles que pueden personificarse. Eso está en la Biblia. Los demonios no pueden hacer eso. Pero y entonces a la gente que se le aparecen montado en su vehículo cuando van en los vehículos, y la gente que cuando van manejando una moto, una gente va atrás hablándole y cuando miran no hay nadie, entonces ¿y eso? Los demonios entran en cuerpo. Ahora, los ángeles también pueden personificarse. Te puede aparecer un ángel y desaparecer y tú entender que alguien te habló, estuvo contigo y se desapareció. Eso puede suceder. La Biblia dice que muchos hospedaron ángeles sin saberlo. ¿Cómo tú vas a hospedar a alguien en tu casa sin saberlo? Escucha esta lógica de esta pregunta. ¿Qué ciencia? O sea, si tú en tu casa, Roger, permite que alguien vaya y duerme en tu casa y lo hospeda, tú lo conociste, tú lo viste. Claro. Ahora, ¿en qué condición? Entonces, si hospedaron ángeles y no lo supieron, ¿qué significa eso? Que esos ángeles tomaron formas humanas, muy natural, sin mostrarse como ángeles, cumplieron su propósito que vinieron a cumplir contigo o con quien sea, y punto. Y tú no lo supiste. Y yo digo cosas que a veces la gente quizás no la puede entender o quizás lo puedan ver como algo fuera de orden. Pero Dios hace cosas que usted no tiene que saberla. Esa es una de ellas, por ejemplo, que se puede comprobar bíblicamente. O sea, Dios puede enviar un ángel a su casa y usted no saber que tuvo un ángel en su casa. Y usted dirá, ¿y con qué propósito? Con el que Dios quiera. Dios es soberano. Entonces, pastor, esas personas que dicen que vieron una persona que fue de bendición para su vida, pero no lo vieron más nunca, no lo han visto nunca más. O sea, se puede decir que también puede ser una persona que Dios envía como un ángel para... Puede ser. Yo te puedo decir algo que me ha pasado a mí últimamente, después que estoy así expuesto en las redes. Mucha gente me ha escrito de diferentes lugares a veces y me ha dicho, pastor, pero usted estuvo aquí en tal tiempo, usted estuvo en tal lugar. Y yo no he ido por ahí. Sí, varón, era usted. Y me he encontrado gente. Bueno, hace poco tiempo estuve ministrando en una iglesia y habían 2 personas allí que yo en mi vida nunca le he visto. Yo no tengo ningún tipo de memoria de esa persona. Y mira, yo tengo una memoria muy fotográfica porque yo en la pintura, como yo era artista plástico y pintaba,
Eso ayuda a tener una memoria fotográfica, a captar mucho las cosas, tener esa capacidad de atención y de retener. Y yo esa persona la vi y me decían, usted no se va a acordar de mí, pero nosotros somos de tal lugar. Yo a ese lugar no he ido en mi vida. Ay, Dios. A ministrar. Y estaban en la iglesia como se sentían muy familiarizadas conmigo. Me decían, sí, nosotros lo conocemos. Ella y la hija, una señora. Yo no, ni idea. Y no era que me conocían por las redes, ellas insistían como que me conocían del lugar. Entonces, hay cosas que yo entiendo, yo de manera personal, que Dios puede hacerla y nosotros no enterarnos. Eso puede suceder. Entonces, hay cosas en el mundo espiritual, y vuelvo al punto de los muertos, de las apariciones, que son producto de la imaginación humana. Párelo ahí, disculpa, pastor. Conectado a eso, yo le quiero hacer esta pregunta. Usted sabe que en los campos se dice mucho de que las personas, cuando mueren asesinadas, el alma de esa persona pertenece a ese lugar. Entonces dicen que hasta que no llegue el tiempo de que esa persona muera, el alma se mantiene en ese lugar rondeando y haciendo y deshaciendo. Eso es Dice que se le mete a los animales, porque hay animales que cuando se muere una persona, dice que hay un perro que le da rabia y comienza a morder a la gente, que hay un cerdo que qué sé yo cuánto, hay muchos mitos. Entonces yo creo que usted nos explica un poquito a profundidad esa situación. Eso es mito por la razón de que el ser del hombre, y lo decíamos en la primera parte del tema del alma, es tridimensional. Voy a explicar eso. Tridimensional significa que hay un campo de operación mientras estamos en la carne, en el cuerpo físico, material, visible, comprobable científicamente. Se puede experimentar cosas, sentir, entender que estamos sintiendo y viendo cosas de una manera específica, con forma, con imagen, con colores. Todo eso medible se hace en este plano físico. Hay otro plano que es el espiritual. ¿Cuál es ese? Cuando somos cristianos, aceptamos a Cristo, nosotros empezamos a ver otro mundo que no lo veíamos en el mundo material. Y en ese plano espiritual es que la gente tiene experiencias con Dios, revelaciones, profecía, conocimiento, misterios, todo eso, la parte espiritual, que no es lo mismo que la parte carnal. Hay que hacer una diferenciación con el hombre carnal y el hombre espiritual. De ahí que 1 Corintios 15, a partir del verso 44-45, dice que como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, porque hay otra dimensión en la que el hombre puede vivir. Entonces voy a entrar al punto de la pregunta o lo que tú explicas. Entonces, en la parte del alma es otra dimensión de vida que la gente ignora bastante este punto. La gente habla mucho del mundo espiritual, nadie habla del mundo celestial, o muy poco se habla, que es la parte donde el alma opera. Porque nosotros somos un alma que tenemos espíritu de vida. Pero las dimensiones en las que se vive no solamente son dimensiones espirituales. O sea, el espacio donde viven los espíritus son dimensiones. Por eso hay primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. Por eso hay regiones celestes. Regiones son parte de un territorio donde habitan ciertas personas, como decir una provincia. Entonces, que es un país, pero tiene regiones. Entonces, no se vive en regiones espirituales solamente. El espíritu es el ser, los seres espirituales. Pero los lugares donde habita son dimensiones. Entonces, la dimensión del muerto, para caer en el punto, no es que está en un territorio humano, físico, y eso se agotó en este plano. No es que habita en un cerdo o en cualquier tipo de animal que la gente tiene. Esos son mitos, historias, cuentos, fábulas. ¿Qué es lo que pasa? Si la Biblia dice que el alma que muere bien con Dios va a un lugar de descanso. En el caso que Jesús expone del rico y Lázaro, ejemplo, el seno de Abraham, es un lugar de descanso. El lugar que le pide el ladrón que está con Jesús en la cruz, el paraíso, es un lugar diferente a este plano físico. Entonces, si el alma va allí, ¿cómo puede estar en un animal y aquí en la tierra a la vez? Si son dimensiones diferentes. Y si ya tiene su tiempo agotado aquí en la tierra para lo que tenía que ejecutar. Lo que usted no pudo hacer aquí en vida, después de muerto no lo va a hacer. ¿Qué le dice el rico a Abraham? Padre Abraham, envía a alguno de los profetas a alguien para que le predique a mis hermanos. Pero allá tienen a los profetas, le dicen. Moisés y a los profetas. Entonces, ¿qué significa eso? Que nadie después de muerto va a venir a predicarle a nadie. Nadie después de muerto, ningún ser de ningún lado va a venir a hablar con nadie. No hay razón de eso. Ningún tipo de razón, ni lógica, ni contexto bíblico. Entonces, eso hay que entenderlo. Entonces, si las otras almas, que ya lo explicamos,
van al infierno, a un lugar de tormento, tampoco tienen salida porque están presos. Ellos no se gobiernan, están atormentados y encarcelados. Si no fuera así, el rico podía salir. Sí. Si los muertos pudieran salir, todos esos muertos que están en el infierno estuvieran corriendo para acá a beber cerveza y a beber jugo y agua aquí en este plano físico, a refrescarse. Entonces, tú le aplicas un poquito de lógica simplemente y tú vas a entender, sin irte a mucha profundidad bíblica, de que son estupideces creadas por mitología, por fábula. ¿Cómo un muerto va a salir del infierno si ya está en el infierno encarcelado? ¿Quién le dio esa llave? Si la llave de ese lugar la tiene Dios. Que se la arrebataron a Satanás con el acta de los decretos, todo lo que tiene que ver con la potestad en todas las dimensiones que hay. Ya Jesús tiene toda potestad, dice, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, en todas partes. O sea, Dios le entregó el poder a Jesús para dominar todos los lugares y dimensiones donde todo existe. Entonces, la muerte, hermano, es una experiencia que usted va a entender muchas cosas cuando muera, lamentablemente. Dios mío. Pero en vida podemos explicar muchas que ya Dios las reveló. Así es. Y los muertos no vienen a la tierra solamente, escucha lo que voy a decir ahora. Los muertos solamente van a escuchar una voz que lo va a levantar. La única voz que los muertos escuchan. Los muertos no escuchan voz de brujo. No escuchan voz de hechicero. Escucha lo que estoy diciendo. De agorero, de manipuladores y extorsionadores. Y de ningún espiritista o supuesto espiritual que quiera venirle a decir eso. Sí. Los muertos solamente escuchan la voz de Jesús. Cuando escuchen la voz de Él, dice que serán levantados. Pero es cuando escuchen la voz de Jesús que lo va a llamar. Sí. Un muerto solamente resucita si Jesús lo llama. Punto. Y punto. Pastor, míreme, yo no sé si esta pregunta ya casi terminando se salga del tema o aplique al tema, pero vamos a ver cómo usted nos explica esto. Yo sé que... Escúchame, Roger, porque hubo un muerto que Jesús no lo llamó, pero esto tiene una connotación importante. Sí. La gente va a comentar y va a sacar algunos textos. Claro. El muerto que arrojaron que chocó con los huesos de Eliseo, Jesús no lo llamó, pero ahí quería mostrarnos lo que es la doble porción más allá de lo que la gente enseña. Seguimos. Dios mío. Pastor, la pregunta que tenía. Un hueso dando vida, un hueso resucitando. Ay, Dios mío, yo sé que este asunto, todo lo que se está hablando está más que claro y la gente se está gozando. Yo sé que con esta, la gente... Yo tengo un pequeño testimonio. Usted sabe que mi abuela, en el asunto de lo que pasó en estos días, que todo el mundo estaba infectándose y esto, usted sabe que mucha gente se iban por otro lado y hablaban con sus seres queridos y esas cosas del COVID, cuando estaba el asunto de la pandemia. Usted sabe que mi abuela estaba allá en Nueva York y mi abuela cuando la llevaron al médico, la ingresaron, la internaron y ella todos los días que estaba ahí, ella se fue para Ecuador. Pero ella estaba en Nueva York, ¿verdad? Estaba interna allá en el Bronx y ella todos los días ya estaba viviendo una vida en Ecuador. Los días que ella duró ahí interna estaba en Ecuador. Y cuando ella salió de ahí, ella a todo el mundo lo que le hablaba era de Ecuador, estaba irreconocible. O sea, no se sabía quién era la abuela mía porque ella vino con un formato, un chique ecuatoriano y de todo. Hablando de cosas de Ecuador, la calle, nombre, todo, una locura. O sea, una persona ya mayor. O sea, y escucharle eso, pastor, es algo impresionante. Ahora, ¿qué pasa? Mi hermana también tuvo una pequeña dificultad en un embarazo que ella tuvo y ella de repente comenzó a hacerle así, a hacerle algunos gestos como que tenía un niño en los brazos y se lo estaba pasando de que a mi abuelo, a una tía, o sea, diferentes personas que ya están muertas y ella hablaba con ellos y nosotros la mirábamos y ella hablando con esa persona. O sea, entonces... Eso pasa con muchas personas que están en cama y comienzan a hablar de que con los seres queridos, con esas personas que ya murieron. O sea, ¿qué tiene de cierto esto? O sea, ¿qué significa esto? ¿Por qué le pasa eso a la persona? Hay que ver la condición de esa persona, si es una persona creyente o no, si es una persona que vive el evangelio. Hay que ver también la situación de la enfermedad por la que atraviesa, porque hay situaciones de enfermedad. Por ejemplo, cuadro de fiebre, donde la persona delira. Y hay delirio que se dan en la enfermedad. Sí. Yo te lo puedo decir porque yo tuve delirio en una enfermedad que tuve en un tiempo. Wow. De creer cosas que no eran y entender cosas como que eran así. Y había un problema en mí, de mi salud y en mi parte espiritual también. Entonces, eso se puede dar en un problema que se puede establecer de manera científica como psicológico o psiquiátrico.
sucede. Ahora, hay que ver, por ejemplo, tú me dices que tu abuela hablaba de calle, hablaba de ciertos rasgos. Hay que ver si ella nunca leyó nada sobre Ecuador, si ella nunca fue a Ecuador y si lo que decía... Ella ha sido cristiana la vida entera. Y si lo que ella decía era veraz. Sí. Si tú podías comprobarlo, todo lo que decía. Sí. Si no lo puedes comprobar, si no tiene lógica razonable sobre el nombre de calles o pueblo demás, entonces está delirando. Sí. Aunque ella diga que fue o sienta que fue. Es un delirio. Entonces hay que evaluarlo. Sí, sí. Hay una parte profesional ahí que es la psicología y la psiquiatría que puede evaluar esos casos. Pero de manera espiritual nosotros podemos entender que hay que ver la condición de la persona. Sí. Porque yo soy de los que creo que en la vida espiritual que Dios nos permite experimentar no hay limitación. Eso significa lo que yo creo. Escuche lo que estoy diciendo. Sí. Yo creo que usted puede viajar a diferentes lugares sin tomar un avión. Eso lo creo yo. Yo creo que usted puede hacer cosas inimaginables. Pues usted se va a transportar, pastor. Eso es lo que yo creo. Ahora, yo creo que eso puede suceder a nivel espiritual. Ahora, yo vuelvo y repito que hay cosas que Dios hace que ni siquiera uno se entera. Eso es un problema. Sí, eso porque si yo viajo en el espíritu y ni yo me entero, entonces imagínese usted. Entonces, son cosas complicadas. Sí. Ahora, el apóstol Pablo, por ejemplo, tuvo una experiencia multidimensional. El apóstol Pablo dice, conozco a un hombre. No sé si en el cuerpo o si en el espíritu. Ahí hay un problema. Porque él no sabe cómo fue. Sí. Si fue en el cuerpo o en el espíritu. Que subió al tercer cielo. Y que allí escuchó cosas que no le da al hombre expresar. Entonces, ¿qué experiencia es esta, hermano? ¿Fue usted? ¿Fue otra persona? ¿Fue su cuerpo? ¿Fue su espíritu? Entonces uno comienza a sacar una conclusión y una interpretación y dice, no, eso fue en el espíritu. Sí. Y eso fue una experiencia espiritual multidimensional, lo que uno puede decir. Pero tú te encuentras, por ejemplo, con Felipe. Felipe fue teletransportado casi 50 kilómetros de distancia de donde estaba el etíope cuando él lo bautizó. Y eso lo registra la Biblia. Usted lo puede buscar ahí en el libro de los Hechos. Entonces, está registrado. Entonces, no son cosas que uno se lo anda inventando. Lo que yo decía de los huesos de Eliseo, que le dio en vida a un muerto. Son cosas que están ahí. Entonces, hay cosas que Dios podía hacer. Eliseo hizo flotar un hacha del fondo de un río. Sí. Entonces, hay una serie de cosas que podemos hacer espiritualmente que yo lo creo. Jesús hizo cosas que los discípulos luego, muchos de ellos hicieron cosas muy parecidas. O sea, que no era solamente exclusivo de un tiempo, sino que Dios lo puede hacer en cualquier tiempo de acuerdo a los propósitos de Dios. ¿Qué pasa ahora? Que ahora con tanto engaño, con tanta manipulación, con tanta apostasía, usted no puede a veces diferenciar entre un milagro, un prodigio y un invento. Muchas veces. Sí. Porque a veces hay manipuladores que ya tienen una manipulación tan marcada que causan en la gente la impresión de que están haciendo un milagro. A mí me daría cosas que me inviten a ministrar a un lugar y me pongan, por ejemplo, una persona con un pie más pequeño que otro. A mí. ¿Por qué? Porque se han visto tantos videos y tantas cosas con este asunto del pie más largo, más pequeño. La mano. Y las manipulaciones que se han hecho. Que uno a veces hasta se atiene. Pero eso es real. Claro que Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Yo estoy convencido de que sí. Pero esa charlatanería. Yo estoy convencido de que sí, pero cuando usted ve que dice que se alargó más y que tiene que volver más para atrás, entonces ya aquí hay un problema. Cuando hay un dedo pulgar que le hace. Pero tú me estás escuchando. ¿Tú estás escuchando esto? Yo tengo un pie más chiquito que el otro. Sí. Está bien, tú vas a hacer una oración por un milagro. Lo emparejaste, pero resulta que te diste cuenta que emparejaste subió más. Vamos a volverlo para atrás. Pues entonces Dios no sabía hasta dónde era que iba. Son muchas cosas que entonces, traen mucha confusión. Hay cosas incongruentes en la palabra. Entonces, en la incongruencia es donde está el problema. Sí. Hay gente que han grabado personas con el mismo milagro en diferentes actividades. Allá en África se ve eso. Comprobado. O sea, la misma persona en un año X, en una actividad X, con un predicador X, recibe un milagro. Dentro de un tiempo, en otro lugar, el mismo milagro. Entonces, ¿cuántas veces se hace el mismo milagro? Entonces, hay cosas que hay que entenderlas en su justa dimensión. Porque hay muchas cosas que vemos hoy día. Pero eso no nos puede llevar a no creer en los milagros. A no creer en el poder de Dios. A no creer en que Dios usa a hombres con poder para hacer cosas maravillosas y grandiosas. Yo creo en eso. Jesús es obrador de milagros. Yo creo en eso. Creo en esa manifestación de poder y creo que nosotros podemos hacer cosas que a veces ni siquiera podemos imaginar. Más allá de nuestra imaginación. Así es. Así que la disposición de nosotros todo el tiempo tiene que estar en ver a donde la gente ve que es algo imposible, ver lo posible, porque es Dios que lo hace y para Dios no hay imposible. Así es. Pastor, ya nosotros cerramos este video, pastor.
Tan de rápido. verdad, sí, ya No, casi una hora, pastor, pero acá. no hablamos del tiempo que la gente Dios, dura cuando muere, ¿verdad? cuánto tiempo la gente va a Dios durar mío. para resucitar, Ay, cuánto ay, tiempo ay, dura ay. el alma durmiendo. Hay unos Es un tema cuantos. interesante, una pregunta Sí, hay interesante. unas Y yo cuantas. sé que No, pero vamos a aprovechar para cerrar con esto, pastor. Vamos a aprovechar para cerrar con esto. ¿Cuánto tiempo dura, pastor, el alma? Aquí vamos a entrar en ciencia ahora. Ay, ay, Vamos a ay, entrar ay. en otra dimensión, como dice un amigo de nosotros. Ahí no la vamos a jugar con No, el ahora tiempo. nos vamos a transformar. Ay, en otra dimensión. Sí, porque la gente ve las cosas tan humanamente y tan limitadamente. Hermano, cuando usted vaya a ser resucitado, usted va a despertar como cuando usted despierta de un sueño natural humano. Así es. Usted no va a saber cuánto tiempo durmió, qué sucedió mientras usted estaba durmiendo y una serie de cosas. Entonces, el alma muere hoy, la persona, y usted no sabe si mañana está en el reino de los cielos. Ay, Dios. Y usted me dirá, ¿cómo así, varón? Si todavía no ha pasado el final y Cristo no ha regresado. Eso es en el tiempo suyo. Acuérdese que usted no puede ver las cosas de manera humana simplemente. Cuando usted entra a la dimensión de Dios y usted entra a una dimensión diferente, acuérdese que hablábamos de que el alma entra en el último plano de la conformación tricótoma del hombre que no se ha manifestado. Por eso el apóstol Juan dice, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, ¿quién es Jesús? Nosotros lo manifestaremos. Entonces, operaremos en la dimensión almática de un cuerpo celestial. Esa es la transformación que el apóstol Pablo habla, donde no hay limitación y se puede viajar más allá o cuidado hacia la velocidad de la luz. Entonces, eso es complicado para la gente entenderlo. Así es. ¿Ustedes sabían que la velocidad de la luz, según la ciencia, el tiempo se detiene? Según los descubrimientos científicos y lo postulado, por ejemplo, de Albert Einstein, a la velocidad de la luz el tiempo se detiene. Nada puede viajar más allá de la velocidad de la luz porque el tiempo entonces se ralentiza. Ahora bien, en la ralentización de la muerte y del sueño puede suceder eso. En este momento que la luz está viajando para crear la materia y todo lo que existe, incluyendo nosotros podemos estar en una ralentización y el tiempo, nosotros percibirlo cuando no está aconteciendo como nosotros lo percibimos. Entonces, cuando entramos a la dimensión de Dios, entramos a un presente eterno. En Dios todo ha sucedido, incluyendo nuestra salvación. Dios es un ser atemporal. De ahí que encontramos textos que dicen que estamos sentados en lugares celestiales, que Él nos llevó allá, pero estamos aquí. Encontramos textos donde Jesús dice, yo iré y me tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces estamos esperando que venga, pero Él está aquí. Entonces, cuando entramos a eso, vamos a desafiar toda la lógica humana. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a dormir? ¿Usted cree que va a durar 2000 años durmiendo? Ahora, yo espero que usted tenga un reloj en esa vida celestial para que usted me diga cuánto durmió o en qué fecha estamos. Le aseguro que no será posible. No. Porque usted será transportado a una dimensión atemporal. Automáticamente nosotros nos dividimos de cuerpo, alma y espíritu y vamos a ese lugar, cualquiera que sea. Estamos en una dimensión sin tiempo. Entonces allí se complica la cosa. Porque entonces yo tengo que tener una conciencia de dónde yo estoy, de dónde yo vengo. Eso lo voy a tener, pero transformado. Dios mío. Yo no sé usted, Cookie, pero ya yo creo que este tema, pastor, este tema se le abundó mucho. Yo sé que hay más. Hay más que nosotros abundar en este tema, pero ya eso lo haríamos en otra parte. Deja las demás preguntas de la gente. Sí. Que van a preguntar y a comentar. ¿Verdad? Claro. Porque como hay mucha gente ahí que yo sé que dijeron, no, pero no tocaron esta pregunta. O eso no es así. Exacto. Entonces, cada quien que ponga su opinión, nosotros deducimos, hacemos la pregunta que corresponden, ¿verdad? Y le traemos una tercera parte de este tema. Acá estamos para eso, ¿verdad? Y le oramos a Dios. Exactamente. Y que Dios nos dirija, porque tampoco nosotros estamos hablando de que por la emoción y nada de eso. No. De ese es el Espíritu Santo que nos está dirigiendo en todo lo que estamos haciendo, pastor. Yo sé que hay muchas personas ahí que tal vez es primera vez que lo ven y dicen, ¿cómo puedo encontrar el pastor? Muchos que escriben y preguntan, ¿dónde está? ¿Dónde consigo el pastor? Dígaselo usted mismo. ¿Dónde pueden conseguirlo en las redes sociales? En Instagram, Víctor Armani, así mismo como suena, con Y al final. No me pregunte por qué Víctor Armani, ya eso lo expliqué en una ocasión. Así es. Y Pastor Víctor Almanzar, tanto en Facebook como en YouTube. Así que ya lo saben, su hermano pastor, para mí un gran placer poder compartir e interactuar con usted. Amén. A usted que está ahí conectado con nosotros hasta la parte final de este video, de verdad que es una bendición para nosotros. Que usted esté ahí dedicándonos de su valioso tiempo para nosotros poder ser de bendición para su vida. Queremos aprovechar para invitarte a que te suscribas a este canal de Excelencia Cristiana Televisión.
no olvides darle a la campanita. Cuando le des a la campanita, tienes que darles a todas. Y hay personas que nos dicen, no me llega el video, no me llega el contenido que están subiendo. Tienes que dirigirte a la Apple y tienes que actualizar la aplicación de YouTube. Tienes que darle de nuevo a suscribirte. Si no te has suscrito, si se te anula la suscripción, y tienes que darle donde dice todas. Esto es que dice el pastor, preguntas y respuestas, las cuales están siendo de gran bendición para muchas personas. Tienes la oportunidad de enviar tus preguntas acá al correo electrónico, también a los números de teléfono, acá en la caja de comentarios. También puedes escribir tus preguntas, tus inquietudes. Nosotros estaremos tomando en cuenta tu opinión para traer otro tema que corresponda a lo que estuvimos abundando en el día de hoy. Así que estuvo contigo tu hermano y tu amigo Roger Alcántara, y nos vemos en una próxima entrega de ¿Qué dice el pastor? Dios te bendiga.